A ver, vamos a conocer a nuestros médicos que han venido el día de hoy aquí a la Junta Médica. Por un lado está el doctor Víctor Canales, ginecólogo del Hospital Alberto Sabogal, y también el doctor José Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctores, ahorita nos vamos para la Junta Médica. Espérenos un minutito porque primero hay que presentar estos datos, ¿no?, para nuestra audiencia. A ver, vamos con el número 1. Ahí está Leslie. La ligadura de trompas y vasectomía son procedimientos quirúrgicos que se realizan para evitar los embarazos. Como cualquier cirugía, implican cierto riesgo, pero por lo general tanto la ligadura de trompas como la vasectomía son operaciones sencillas. La ligadura de trompas y la vasectomía son métodos anticonceptivos sumamente eficaces, pero la decisión de operarse no debe tomarse durante periodos estresantes. Ahora, yo quiero preguntarle a los doctores por qué los varones le tienen tanto miedo a la vasectomía. ¿Cómo está, doctor Medina? Bien, gracias por la invitación. Sí, efectivamente hay un temor infundado en los varones en cuanto a la decisión de hacerse una vasectomía, y esto básicamente es por el tema de la falta de información, ¿no? Entonces, la vasectomía es un procedimiento relativamente sencillo en el cual lo único que se va a hacer es amarrar los conductos deferentes, que es el conducto por el cual pasan los espermatozoides, para permitir que ya no salgan los espermatozoides al exterior y por lo tanto evitar pues la fertilidad. Es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Habitualmente hay dos tipos de vasectomía. Hay una vasectomía con bisturí y hay una vasectomía sin bisturí, ¿no? La diferencia es mínima porque al final la incisión que se hace en el escroto es de 1 centímetro. La diferencia es con bisturí, se hace un cortecito de 1 centímetro, se ubica el conducto deferente, se extrae un pedacito del ácido exterior, se clampa, se corta, se anuda y luego todo regresa a su sitio. Mientras que la vasectomía sin bisturí hay dos pinzas especiales. Hay una pincita que tiene unas puntas muy finas con la cual uno introduce la piel y abre. Y luego hay otra pinza que tiene como una forma de anillo, con la cual uno coge el conducto deferente, exacto, ahí vemos el conducto deferente, lo extrae hacia el exterior y luego hace el amarre de los conductos de ambos lados. Y habitualmente se corta un pedazo de conducto deferente, aproximadamente 1 centímetro, para evitar que el mismo organismo lo recanalice. Es un procedimiento ambulatorio, habitualmente puede durar entre 30 minutos a 40 minutos. Y es pues muy seguro, ¿no? ¿El paciente sale caminando ya? Sí, sale caminando. ¿Reposo? En realidad sale caminando por sus propios medios. Siempre recomendamos un reposo relativo de 2 días, en los cuales no puede hacer mucha actividad física, no puede manejar, no puede montar bicicleta, no hay que hacer ejercicio, menos relaciones sexuales. Las relaciones sexuales las recomendamos desde la 2ª semana, siempre y cuando el paciente se sienta bien. Si el paciente se siente bien en capacidad de tener relaciones, puede tenerlas. Sin embargo, y esto hay que ser bien claro, a los 15 días todavía el paciente no está exento de poder embarazar a una persona. Ajá. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si tiene relaciones a los 15 días de haberse hecho la vasectomía, tiene que usar otro método anticonceptivo, que puede ser un método de barrera como el preservativo. Muy bien, ¿no? Y aquí hablando de las relaciones sexuales, ¿no?, con el doctor Medina, póngame el dato número 5 porque es importante recalcar esto, ¿no? A veces muchas personas piensan que una vez que se han hecho la vasectomía o la ligadura de trompas, además, ¿no?, de evitar un embarazo, se pueden proteger de otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto no es cierto, ¿verdad? No, en absoluto. No protege de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, efectivamente, la vasectomía tampoco, ¿no? Lo único que estamos haciendo es evitar que los espermatozoides salgan hacia el exterior, pero igual hay la probabilidad de poder contraer VIH, herpes, PVH, cualquier enfermedad infecciosa que pueda haber, ¿no? En cuanto a la reversión, que estábamos comentando hace un momento, es importante que en la vasectomía sí se puede realizar reversión, pero la reversión depende de varios factores. En primer lugar, el momento en el cual la persona decide revertirlo. Y teóricamente, si se hace dentro de los 3 primeros años, la posibilidad de reversión es alta, llegamos a un 90%. Pero, por ejemplo, si se hace posterior a los 15 años, la posibilidad de reversión es solamente de un 40%. El resto son fallidas los intentos de revertirlo. Bueno, ya sería bien caprichoso que después de 15 años quiera revertir la vasectomía, ¿no? Sí, ¿Pero había casos? Lo que pasa es que una persona con una pareja estable, una familia estable, en cualquier momento también esa situación puede cambiar y de repente se separa de su pareja, tiene una mujer más joven al lado y lógicamente va a querer procrear.
¿no? Y ahí está el asunto. ¿Cuánto tiempo se demoró entre el deseo de procrear actual y el inicio de la vasectomía? Y como bien dice el doctor, este tipo de procedimientos pues tiene que ser hecho por un especialista muy entrenado, claro, porque tiene que ser muy efectivo en el primer intento de reversión. Ajá. Entonces, ¿no? Subrayamos que si uno quiere revertir una vasectomía, dentro de los 3 primeros años hay un 90% de efectividad de esta reversión. Después ya de unos 15 años, evidentemente va bajando el porcentaje. Solo para marcar un tema, no pensemos en reversibilidad. Sí, eso es bueno. Cuando informamos a los pacientes, digamos que son métodos definitivos, irreversibles entre paciente y médico. Eventualmente habrá situaciones excepcionales en las que puede uno hacer la reversión, pero ese no es el objetivo de optar por un método como este, ¿no? Ajá, está muy bien dicho lo que dice el doctor. A ver, primero vamos a ir con la vasectomía, después vamos a ir con la ligadura de trompas. A ver, la vasectomía es una cirugía que corta los conductos deferentes e impide que los espermatozoides lleguen al semen. Pero hay dudas con este tema, doctor. La vasectomía mantiene intacta, ahí van las dudas, la testosterona y la libido. Efectivamente, ¿no? Lo único que cortamos al hacer la vasectomía es el pasaje de espermatozoides. Hay muchos pacientes, muchas personas que creen que va a disminuir la cantidad del semen, que ya no va a sentir lo mismo, no va a haber que la placer erección, sexual. exacto, no va a llegar a un orgasmo, no va a tener una adecuada erección, y todo eso son mitos en realidad. Hay que recordar que el semen está compuesto por muchas sustancias y solamente el 10% del semen son espermatozoides. Significa que al hacer la vasectomía vamos a cortar ese 10%, que es algo mínimo porque habitualmente el eyaculado es de 3 centímetros cúbicos, podría ser hasta 5 centímetros cúbicos en casos en los cuales hay una abstención de por lo menos una semana. Entonces, restarle 10% a 3 centímetros cúbicos es restarle menos de 1 mililitro. Entonces es algo que ni siquiera el paciente lo va a ver. Las características del semen van a ser las mismas, el semen siempre es un color gris opalescente o blanquecino opalescente, con un olor característico, y todas esas características se van a mantener. No hay nada que ver en cuanto a la erección, porque ahí no se corta ningún nervio que participe en la erección. Tampoco hay nada que ver pues, con ninguna otra alteración como la disminución de la libido, no tiene nada que ver eso. Y no baja la hombría, que la gente piensa que ya no va a ser tan hombre como antes. No, más bien ahí es el momento en el que uno se hace la vasectomía y lo que tenemos que pensar es cuidarnos de no contraer ETS. Porque a veces se hace la vasectomía y después tiene una pareja, otra pareja, y por el hecho de no embarazar no se cuidan en cuanto a la parte infecciosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, resumiendo lo que mencionó José, dice ahí, la eyaculación es la misma, el aspecto del semen es igual, solo que no contiene espermatozoides. El placer sexual es el mismo, no protege enfermedades de transmisión sexual. ¿Existe alguna indicación, aparte de no querer tener hijos, de pasarse una vasectomía? En realidad no. La única indicación es la fertilidad. Entonces, mira, vamos a repasar algunos de los mitos que nos llegaron. Entonces comenzamos a ver, José. La vasectomía no está relacionada con la impotencia, para nada. No, definitivamente no. Recalcamos de nuevo. Recalcamos. Así es. Los nervios que participan en la erección están por detrás de la próstata. Entonces no es una zona, la zona testicular, el escroto, no es una zona donde haya ningún nervio que participe en la erección. Perfecto, no hay. ¿Disminución de la libido o aumento de la misma? No, tampoco, porque la libido depende más de la parte psicológica del paciente, ¿no? Más que de otros temas. ¿Disminución en la cantidad del semen? ¿Ya hemos mencionado? Mencionamos que no, porque la disminución o el aporte que da los espermatozoides al semen solamente es de un 10%, y por lo tanto la cantidad de semen se mantiene casi sin diferencia apreciable, ¿no? Perfecto. Pérdida de la capacidad de tener orgasmos tampoco hemos dicho. El cáncer tampoco. Tampoco, no. ¿Y esto dice enfermedades del corazón? En realidad no está relacionada con enfermedades del corazón. La vasectomía es un conducto cuya única función es peristáltica, ¿no? Es decir, tiene una función en la cual los espermatozoides los lleva hasta el exterior al momento de la eyaculación. Es un conducto básicamente y no tiene por qué influir en ningún tema relacionado pues con la parte cardíaca. Y aquí hablando de enfermedades, ¿no? Silvia, a través del Facebook les pregunta, ¿un paciente diabético de 45 años puede someterse a la vasectomía sin riesgos? Diabético. Claro.
Hay que acordarnos que la mayoría de los pacientes no está exento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 50 años hay pacientes que tienen presión alta, se ve la diabetes, se ve el Parkinson. Y nosotros como urólogos, hacemos cirugías mucho más complejas y de mayor riesgo, como por ejemplo las cirugías de próstata, en las cuales el paciente puede tener cualquiera de estas patologías y sin embargo, si se tiene que operar, se opera. Y las posibilidades o los riesgos que puede tener durante la cirugía son mínimos si es que estas enfermedades están controladas. Igualmente para la vasectomía, si es un diabético, pero el diabético está controlado, vale decir que su glucosa en sangre está por debajo de 150, se puede operar sin ningún temor. Tenemos que hacer reconocimiento a todas las personas de que no son los únicos métodos anticonceptivos, ¿no? Hay muchas personas que están escribiendo, llamando y que nos dicen para hacerle la ligadura, en el caso de mi colega, a los 22 años, a los 31 años, o alguien que quiere hacerse la vasectomía a los 30 años. No son los únicos métodos. Hay una serie de métodos que también pueden ayudarlos a evitar la concepción, empezando por la abstinencia, que es el método más seguro, es el método 100% seguro, que no va a tener pues definitivamente hijos si se abstiene, pasando por el método del ritmo y en lo que es hombre, los preservativos, ¿no? Y las mujeres todo el tema que el doctor acá nos puede informar también, pero no pensemos que los únicos métodos para tener anticoncepción son vasectomía y ligadura, no es así.